Contentos de estar de nuevo con ustedes, les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola. El amigo Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes. Y su servidora Alejandra López. Seguimos, Libro de Cielo, estamos en el volumen 13. ¿Empezamos? Por favor. 1334, noviembre 19 de 1921. Los dos apoyos. Para conocer las verdades es necesario que esté la voluntad y el deseo de conocerlas. Las verdades deben ser simples. Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto del Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía. Lo estrechaba fuerte a mi corazón, tratando de secarle el sudor mortal. Y mi doliente Jesús, con voz apagada y agonizante, me ha dicho: Hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si esta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía, la pena más desgarradora fue cuando se me hicieron presentes, uno por uno, todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos, y cada delito llevaba el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espada para matarme. Delante a la divinidad, la culpa me aparecía tan horrenda y más horrible que la misma muerte. Solo al comprender qué significa pecado, yo me sentía morir y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano. Así que mi humanidad languidecía y estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella. La miré casi agonizante, y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca ruptura alguna entre mi voluntad y la suya. A ver, antes de que sigas, perdón, aquí dice Jesús, solo al comprender qué significa pecado. Uh-huh. ¿Realmente comprendemos lo que significa el pecado? No, porque el pecado para nosotros ya es prácticamente nuestra vida. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos noción de que pecamos, es que cometimos una falta, ofendimos a Dios, en fin. Pero entender qué quiere decir darle muerte a una vida divina en un acto, yo creo que eso sale totalmente de las posibilidades de poderlo entender. Por eso es que Luisa le pide a Jesús que le dé el dolor de los pecados, pero su dolor, que le haga sentir el dolor de él para poderse dar cuenta de lo que es un pecado. Sí, porque estamos cortos, muy cortos. Así es, y en muchas ocasiones lo que me lleva, por ejemplo, a la confesión, no es tanto el arrepentimiento, sino el temor. Uh-huh. El temor de que ofendí, me puedo condenar, y eso me lleva a la búsqueda del perdón, pero no es ese verdadero remordimiento, ese verdadero saber qué me está diciendo, ¿no? Por eso Luisa le pide a Jesús en los primeros volúmenes que le dé realmente sentir el dolor de su pecado, que le haga comprender. Sí, pero que le dé el dolor de Jesús. O sea, que no sienta ella el dolor suyo, sino el dolor que Jesús sintió aquí, uh-huh, que se lo dé a Luisa, para que Luisa pueda en verdad comprender qué quiere decir pecar. Es como ponerse en los zapatos del otro. Así es. Sí, es para ver la consecuencia de nuestro pecado, pero lo que siente Jesús es la consecuencia que va a haber en nuestra vida, o en nuestra muerte más bien, que nos está llevando al infierno. Así pero es. No, en el momento no la percibimos. No la percibimos, y sobre todo lo que quiere decir darle muerte a una vida divina, porque ese es como el punto. Ah, bueno.
cuando hablamos de vida divina, pues generalmente nos queda un poquito nebuloso. ¿Qué es vida divina? ¿Y cómo es que le doy muerte a la vida divina? Y no lo integro bien, sino que lo dejo pues así, simplemente como algo más. En que digo, me tengo que arrepentir, me arrepiento de haber ofendido, pero no llegué a saber qué fue el pecado. Sí. Sí, pero esa muerte a la vida divina es una vida divina que es nuestra. Sí, claro. Pero como no la tenemos, no la percibimos eso. Pero en el momento que logremos tener esa vida divina, sabremos lo que habíamos perdido. Lo que habíamos perdido, exactamente. Por eso en el punto de la muerte es importante que Jesús nos haga ver lo que Él sentía cuando nosotros pecábamos, ¿no? Y que nos haga conocer lo que Él hizo por nosotros, ¿no? En fin, mejor no pensar en eso. Sí. Y vamos a pensar en vivir en la divina voluntad. Viviendo en la divina voluntad vamos a evitar ese pasaje. Porque si morimos en la divina voluntad, en ese momento estamos teniendo toda la divinidad en uno y la divinidad no peca. No, yo creo que estos conocimientos nos van dando precisamente la conciencia, darnos de cuenta de los pecados, cómo le duele a Dios, cómo sufre, cómo se mueve, ¿no? Cómo lo movemos al dolor. Por eso dejamos de pecar voluntariamente. Dice, mi voluntad es vida, y como la voluntad del Padre era inamovible y la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que encerraba la vida de mi voluntad me daba la vida. Y he aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer. Te encontré a ti como primera, con el séquito de las otras hijas de mi voluntad. Y así como a mi mamá la quise conmigo, como primer eslabón de la misericordia, con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas, por eso quise apoyar en ella la derecha. A ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Entonces, con estos dos apoyos, yo me sentí dar nuevamente la vida, y como si nada hubiera sufrido, con paso firme fui al encuentro de mis enemigos, y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte. Estos dos apoyos no me dejaban jamás, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que contenían me sostenían, y me daban como tantos sorbos de vida. La Virgen como apoyo de la misericordia, ¿sí? O sea, podríamos decir como apoyo del amor. Y Luisa como el segundo apoyo de la justicia, es la que mitiga. Y con su séquito. Y con su séquito, que ese es otro punto importante. O sea, ahorita que recuerdo, se dice que las almas que viven en la divina voluntad no son víctimas. ¿Qué opinan? Pues aquí está diciendo que es el apoyo de la justicia. Si no han entendido que como vamos a vivir la vida de Jesús, se repite. Jesús vino a ser víctima. Jesús es la víctima por excelencia. Y todo lo que hizo Jesús se repite en los actos de la criatura que vive en la divina voluntad. Por lo tanto, la criatura que vive en la divina voluntad es víctima, y igualita que Jesús. Que probablemente no vaya a haber el sufrimiento externo, o sea, la coronación, la crucifixión, como la recibía Luisa, totalmente de acuerdo. Pero es mucho más cruento el victimado interior en la divina voluntad que el victimado exterior.
El victimado interior equivale a nunca darle vida a un acto de voluntad humana. Es un clavo en cada acto que hagamos. Ese es el sufrimiento de los sufrimientos. Por lo tanto, el alma que llega a vivir en la divina voluntad es un alma víctima. No importa si lo creemos o no. Todas las almas vivientes en la divina voluntad son víctimas. ¿Sí? Y creo que ahora con esto, María es el primer eslabón de la misericordia, o sea, del amor. Luisa es de la justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que detiene la justicia para todas las demás. ¿Y cómo es que lo detiene? Siendo ella víctima. Siendo ella víctima. ¿Qué dice ahí? Dice, te encontré a ti como primera con el séquito de las otras hijas de mi voluntad. Como primera con el séquito de todas las demás hijas de su voluntad. Por lo tanto, es la primera víctima, pero todas las demás unidas a ella como almas víctima. Así que, por favor, pongan atención en lo que dice el libro de cielo. Y dice, y así como a mi mamá la quise conmigo como primer eslabón de la misericordia, con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas, por eso quise apoyar en ella a la derecha. A ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen, y por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Y más en estos tiempos que necesitamos más justicia, necesitamos más séquito de almas. Así es. O sea, va equiparado en los tiempos actuales con la necesidad de almas víctimas, ¿no? De almas que reparen por todo el mal que se está haciendo. Pero creo que la lectura es muy clara. Sí. Dice, oh, los prodigios de mi querer, ¿quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive de mi querer. Reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos, siento en ella mi mismo aliento, mi voz, y si no la amase me defraudaría a mí mismo. Sería como un padre sin generación, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos. Y si no tuviera la generación, la corte, la corona, ¿cómo podría llamarme rey? Así que mi reino es formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino escojo la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo. Yo soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Aquí, por ejemplo, el reino. Normalmente un rey tiene ejército, tiene súbditos, tiene a su misma familia. Tenemos que ser parte del equipo, parte del reino de Dios. Sí. Del equipo, así es. El equipo de campaña. Y el pueblo también es de divina voluntad. ¿Sí? O sea, todo debe estar en este ámbito para que sea realmente de Él, ¿no? Todo lo que no sea divina voluntad no está en este terreno, en este nivel, sino está por abajo. Eso de por abajo se oye mal porque lo estamos tomando a modo humano. Sí, pero no. Pero tomado a modo divino es simplemente en lo que Dios les quiso comunicar de su voluntad querida y ordenada. ¿Sí? Pero de la voluntad obrante, esa no se las quiso revelar, esa es para esta época. Pero todo lo demás, sí, o sea, no es categoría, sino es cantidad de conocimiento. Sí. Sí. Después estaba pensando en lo que Jesús me decía, y decía entre mí, ¿cómo se hace para poner en práctica esto? Y Jesús, regresando, ha agregado, Hija mía, las verdades para conocerlas, es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Supone una estancia con las persianas cerradas, por cuanto sola y afuera, la estancia estará siempre en oscuridad. Ahora,
Abrir las persianas significa querer la luz, pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia, sacudirla, ponerse a trabajar, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así no basta tener voluntad de conocer las verdades, si a la luz de la verdad que lo ilumina, no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce. Y junto con la luz de la verdad, ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia, en modo de transparentar por su boca, por sus manos, por su comportamiento, la luz de la verdad que ha absorbido. Entonces sería como si asesinara la verdad. Y con no ponerla en práctica, sería estarse en pleno desorden delante de esa luz. ¿Qué nos dice? Dios pone, pero el hombre dispone. Dios da esta luz, Dios da sus verdades, pero somos nosotros los que nos abrimos o nos cerramos a estas verdades. Así que en la medida que nos abramos es en la medida en que vamos a cambiar nuestra propia naturaleza, porque se va a convertir en naturaleza divina, y lógicamente todo nuestro obrar, toda nuestra apariencia cambiará. ¿Sí? Uh-huh. La mesa está puesta. La mesa está puesta. Pero son dos movimientos, dice, ¿no? Uno es recibirla y el otro usarla. Sí, o sea, ahorita, bueno, ese usarla es como la consecuencia de la disposición, ¿no? Uh-huh. Del abrirse a la luz, del abrirse a la verdad, de recibirla y ahora ponerla en práctica. Uh-huh. No es una luz, no es algo para mí. Jesús dice que lo que se dijo en secreto lo publica en todos lados, que no se prende una veladora y se esconde, sino se pone donde alumbre a los demás. Esto es que parece como, yo diría soberbia, podría parecer soberbia, donde Jesús pone su luz, es una cisterna que se está formando. Esa cisterna debe servir para todos. Sí. No puede ser nada más para uso personal. Por lo tanto, esta cisterna debe abrirse, debe abrir canales para que llegue a las demás personas. Y ahora esta cisterna se convierte en la dadora de luz. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Fuente de luz. Fuente de luz. Que no es luz propia, sino es luz recibida, pero que se recibió como propiedad. Como propiedad. Por lo tanto, lo que se alumbre de aquí en adelante, aunque no es luz de naturaleza mía, pero como me fue dada en propiedad, ahora los efectos, los méritos de lo que esa luz provoque, se le aplicarán al alma. Pobre estancia, llena de luz pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden. Y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla. ¿Qué compasión no daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Ahí vamos a ser más duramente juzgados, ¿verdad? Así es. Es tremendo. Vamos a ser juzgados por haberlas tenido y no haberlas puesto en práctica. Uh-huh. Vamos a ser más duramente juzgados si las conocimos y de ellas sacamos provecho para nosotros. Sí. Vamos a ser mucho más duramente juzgados si las conocimos y las modificamos a nuestro criterio, poniéndole a Dios como decir, ¿sabes qué? Tú no sabes decir esto, yo lo sé decir mejor. O sea, esto es tremendo. Sí. Porque nos está mostrando algo que en realidad estamos haciendo cotidianamente y que no nos hemos dado cuenta que estamos siendo reos de la divina voluntad. ¿Sí? Sí, pues. Has de saber que en todas las verdades, como primer alimento, entra la simplicidad. Si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Simples. Sí.
¿Qué adjetivo les pondríamos aparte de simples? Complicadas. No, sencillas. No, porque es que son tan simples que A veces uno le busca algunas complicaciones. Sí. Porque son simples, pero a primera vista. así Pero es. no tienen fondo. No tienen fondo. O sea, uno puede... Pero el entender la verdad es muy simple, porque está expresada de una manera tan sencilla que cualquiera lo puede entender. Entonces, cuando en realidad no entendemos, lo que está pasando es que le queremos poner mucho adornos y queremos analizarla y queremos discernirla y queremos encuadrarla en otros ámbitos, pero la verdad la estamos despreciando, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado porque nos volvemos reos de la divina voluntad. Sí, estamos muy acostumbrados a complicar todo. Así es. Somos muy dados a lo que se ve, a lo externo. Y si no se ve, si no se pone algo de majestuoso humano, aquello no tiene realmente valor. Y también acostumbrados a resultados inmediatos. Así es. Por ejemplo, yo me pongo un ejemplo y digo, ¿qué diferencia hay entre la misa dicha en una iglesita ahí de barrio en la sierra a una misa dicha en Roma, ahí en el Vaticano, con todo el fasto y todo lo grandioso que son? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Sin embargo, somos muy dados a aquella y no a esta. Somos muy dados a la parte que se ve, a lo que se le agrega y a la parte humana. ¿Sí? Es curioso. Sí. Aún en lo divino le ponemos mucho de lo nuestro. Sí, lo de simples, yo más o menos como lo entiendo es que si nos dice una verdad, por ejemplo, ve hacia adelante. El que tiene 2 piernas camina con 2 piernas hacia adelante. El que tiene un coche camina con el coche. El que tiene un avión camina con el avión. Y el que tiene un cohete, un transbordador, camina con el transbordador. Pero, o sea, esa simpleza depende de la persona, pero desde la persona más simple entiende esa verdad. Y todos caminan hacia allá. Y eso conectado con lo anterior, si yo abro las persianas de mi cuarto, me abro y me dispongo, camino más rápido. ¿No? Así es. Sí, o sea, aquí es simplemente disposición, apertura a la luz, apertura a las verdades y la simplicidad, el no querernos complicar la vida metiendo mucha reflexión humana y muchas palabras de estas rimbombantes que usa la teología, ¿no? Sí. Así que en realidad es el lenguaje de Jesús en Luisa, es un lenguaje tan simple, tan llano, que en realidad admira que con ese lenguaje se puedan decir cosas tan grandes, cosas tan inmensas como lo que se está diciendo. Por lo tanto, esto nos demuestra que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Y que donde el hombre quiere poner sabiduría, entorpece la sabiduría de Dios. Sí. Y él sabe en qué momento dar qué cosa, porque, por ejemplo, para los apóstoles era más fácil para Jesús predicarles en parábolas, ejemplos que ellos mismos entendían porque era de su vida diaria. A lo mejor ya estos escritos, ponerlos en parábolas ya iba a ser un poco más difícil. Y ya estamos en otros niveles de conciencia, ¿no? Ojalá. Sí, ¿no? Ojalá. Sí, ¿no? Sí, ojalá y realmente estuviéramos en otro nivel de conciencia, porque esto nos haría realmente mella, ¿no? En el momento que leyéramos esto, eso va a penetrar y ¡pum!, va a cambiar totalmente, va a ser una revolución interior. En algunas personas se lleva a cabo esa revolución interior, en otras parece que no pasa nada. Por la apertura. Por la apertura. Y en otras incluso se cierran más y ponen más complicado el llevar a cabo esto que lo que Jesús lo pone. Sí, la cosa es tener que no nos estorben las persianas para recibir
ni para transmitir. Así es. Porque hay gente que pone persianas para transmitir. Uh-huh. Así es. Y si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Uh-huh. Y donde no hay luz, no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve, da la respiración a todo. Y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdades, no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Por lo tanto, no serán ni virtudes ni verdades. Bien. Continuamos con la 1335, noviembre 22 de 1921. Los actos hechos en la divina voluntad son luz. La pena que más traspasó a Jesús en su pasión fue el fingimiento. Continuando mi habitual estado y pasando casi toda la noche en vela, mi pensamiento frecuentemente volaba a mi prisionero Jesús, y él, haciéndose ver entre densas tinieblas, tanto que oía su respiro afanoso, sentía la proximidad de su persona, pero no lo veía. Entonces he buscado fundirme en su santísima voluntad, haciendo mis acostumbradas compasiones y reparaciones, y un rayo de luz más luminoso que el sol ha salido de dentro de mi interior e iluminaba el rostro de Jesús. Con esta luz, su santísimo rostro se ha iluminado, y haciéndose de día se ha disipado las tinieblas, y yo he podido abrazarme a sus rodillas, y él me ha dicho: Hija mía, los actos hechos sin mi voluntad son días para mí. Y si el hombre con sus culpas me circunda de tinieblas, estos actos, más que rayos solares, me defienden de las tinieblas y me circundan de luz. Y me dan la mano para hacer conocer a las criaturas quién soy yo. Por eso, amo tanto a quien vive en mi querer, porque en mi voluntad puede darme todo y me defiende de todos. Y yo me siento llevado a darle todo y a encerrar en ella todos los bienes que debería dar a todos los demás. Supón que el sol tuviese razón, y que las plantas fueran racionales, y que voluntariamente rechazaran la luz y el calor del sol, que no desearan ni fecundar ni producir frutos. Yo quisiera aquí nada más volver un poquito antes a que los actos hechos en la divina voluntad son luz para Jesús. ¿Sí? O sea, ahora el ser humano le hace la luz a él. Él está rodeado de tinieblas por el querer humano que toma sobre de sí, y los actos hechos en la divina voluntad se vuelven días para él. O sea, lo ponen, lo restituyen al punto de su origen, porque él es luz. Sí, es la luz del mundo. Sí. Pero viene aquí y toma la oscuridad en nosotros, pero nuestros actos le restituyen la luz. Dice, supón que el sol tuviese razón y que las plantas fueran racionales y que voluntariamente rechazaran la luz y el calor del sol, que no desearan ni fecundar ni producir frutos. Solo una planta recibe con amor la luz del sol y quisiera dar al sol todos los frutos que las otras plantas no quieren producir. ¿No sería justo que el sol, retirando de todas las demás plantas su luz, hiciera llover sobre esta planta toda su luz y su calor? Creo que sí. Ahora, lo que no sucede al sol porque está privado de razón, puede suceder entre el alma y yo. ¿Qué está diciendo? Pues que el que no aproveche esa luz, se la van a retirar. Se la van a retirar. ¿Y qué más? Igual también Que toda se le dará al que sí la quiera Que recibir. toda esa luz que ha sido rechazada por los demás, se le va a dar al alma que esté dispuesta. Por lo tanto, esa alma adquirirá la gloria universal. Sí, pues. Dicho esto, ha desaparecido. Después ha regresado y ha agregado: Hija mía, la pena que más me traspasó en mi pasión fue el fingimiento de los fariseos,
Fingían justicia y eran los más injustos. Fingían santidad, legalidad, orden y eran los más perversos. Fuera de toda regla y en pleno desorden, y mientras fingían honrar a Dios, se honraban a sí mismos, su propio interés, su propia conveniencia. Por eso la luz no podía entrar en ellos, porque sus modos fingidos les cerraban las puertas, y el fingimiento era la llave que a doble giro de cerradura, cerrando la muerte, obstinadamente impedía aún cualquier resplandor de luz. ¿Qué es el fingimiento? Hipocresía, hacer una cosa y pensar otra, ¿no? Hacer una cosa, pensar otra. O sea, estar siempre tratando de aparentar lo que no se es, lo que no se tiene. Y en cuanto a Dios, tratar de hacer creer que estamos junto a Él, buscándolo, pero que en realidad estamos alejados, queriendo incluso quitarlo. Eso nos califica de traidores. Sí. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, el principal fingidor que hubo en esta historia de la redención, ¿quién es? Judas. Judas. Fingía ser bueno, pero no. ¿Quiénes siguieron? Pues todos los fariseos. Los sacerdotes, los fariseos, que fingiendo seguimiento de ley, no querían contaminarse para no entrar al pretorio. O sea, eso era fingido, era una religiosidad fingida, porque lo que estaban haciendo era querer matar a aquel hombre, ¿no? O sea, querer matar a Jesús, Dios. Pero en la parte externa se presentaban como seguidores de Dios. En fin, esos hay que tener cuidado, porque tener cuidado de no caer en eso. De no ser así. De no ser así. Porque es muy sencillo el fingimiento, no sé si estén de acuerdo. Sí. Es muy sencillo caer en el fingimiento. Yo digo que estoy con Dios, yo digo que estoy en la divina voluntad, pero acudo a otro lado, acudo aquí, o incluso trato de enseñar o de difundir, pero no lo exacto, sino lo contrario. Uh-huh. Cuidado con eso. Y el ejemplo es muy importante. Decimos una cosa y nuestro ejemplo es diferente. Es diferente. Seguimos estando en fingimiento. Uh-huh. ¿Y por qué me ves así? Por comentar con usted nada más. Dice, obstinadamente impedía aún cualquier resplandor de luz, tanto que Pilatos, idólatra, encontró más luz que los mismos fariseos, porque todo lo que él hizo y dijo no partía del fingimiento, sino a lo más del temor. Y yo me siento más atraído hacia el pecador más perverso, no fingido, que hacia aquellos que son más buenos, pero fingidos. Ah, pues está fuerte. Sí. Sí, ¿cómo no? Oh, cómo me da repugnancia quien aparentemente hace el bien, finge ser bueno, reza, pero por dentro anida el mal, el propio interés, y mientras los labios rezan, su corazón está lejano de mí. Y en el mismo acto de hacer el bien, piensa cómo satisfacer sus pasiones brutales. Además, el hombre fingido en el bien que aparentemente hace y dice, no es capaz de dar luz a los demás, habiéndole cerrado las puertas a la luz, así que obran como demonios encarnados, que muchas veces bajo aspecto de bien atraen al hombre, y estos viendo el bien se dejan atraer, pero cuando van en lo mejor del camino, los precipitan en las culpas más grandes. Oh, cómo son más seguras las tentaciones bajo aspecto de culpa que aquellas bajo aspecto de bien. Así es más seguro tratar con personas perversas que con personas buenas pero fingidas. ¿Qué otra verdad así rotunda? ¿No? O sea, esto es para dar realmente miedo, Sí. llegar a este punto. Es más fácil, es mejor tratar con alguien abiertamente contrario que con alguien fingidamente en esto. Sí. Y de eso estamos llenos. Incluso, o sea,
tenemos ese peligro cuando yo digo que hay que hacer determinadas cosas, pero yo hago lo contrario. Cuando yo digo que necesitamos, no sé, leer, practicar eso, pero yo no lo toco ni con la punta del dedo. Eso es fingimiento. Y eso me estoy arriesgando a esta sentencia, ¿no? Sí. Así que... Jesús le lo dijo a los fariseos, que jalaban a las personas para hacer proselitismo y que ya que las atraían, no les dejaban entrar. llegar, ¿no? Así es. ¿Cuánto veneno no esconden? ¿Cuántas almas no envenenan? Si no fuera por los fingimientos y todos se hicieran conocer por lo que son, se quitarían las raíces del mal de la faz de la tierra y todos quedarían desengañados. ¿Cuántas máscaras van a tener que caer, ¿no? Después de esto. Bueno, Jesús nos advierte que quitará las máscaras, ¿no? Y las quitará para evitar daños mayores y que sobre todo haya personas que se dejen guiar por máscaras, por personas fingidas. Así es, bien, terminamos. En fin, son lecturas que son muy, yo diría fuertes, porque en realidad son fuertes, Sí. porque encierran en ellas amenazas. No sé si estén de acuerdo. Son amenazas directas contra las personas que actúan de esta manera. Pero es para que no actuemos de esa forma. Claro, Claro. pero de todas maneras es una amenaza. Pero una amenaza a tiempo. No es un decir, mira, no hagan esto, o sea, no hagan esto otro. O sea, no es un guiar, sino es un poner un límite, decir, hasta aquí. Si haces esto, te pasa esto, si haces esto, te pasa esto. Sí. O sea, ya es una línea divisoria. Aquí ya no hay corrección. Ya. ¿Sí? No, y ahí me llamó la atención el último renglón que dice que si no hubiera fingimientos, no habría raíz del mal en la tierra. O sea, aunque hubiera gente perversa, pero auténtica. Bueno, es que... bueno, si lo quieres ver así. Digo, porque más o menos así decía. Sí, o buenos o malos, ¿no? No habría medias tintas, ¿no? A eso se refiere. Sí, pues dice que... ¿Cuál era? ¿La 13? Digo, la 33. 34. Dice, si no fuera por los fingimientos y todos se hicieran conocer por lo que son, o sea, los buenos y los malos, se quitarían las raíces del mal de la faz de la tierra. Así es. Y todos quedarían desengañados. Sería muy fácil tratar con alguien que se manifiesta abiertamente malo y con alguien que se manifiesta abiertamente bueno. Entonces ya sabría uno por dónde más o menos tratarlos. Pero cuando se finge, no sabe uno por dónde va, ¿no? Sí. En fin, estos son los, ¿cómo diríamos? Las argucias de amor de Jesús, en que nos va, como dice Alejandro, nos va advirtiendo y, como digo yo, nos va poniendo una sentencia de decirnos, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos y nos vemos en el próximo programa del Libro de Cielo. Alejandra. Hasta luego, doctor. Gracias Gracias a todos. Y pues estas dos lecturas que hicimos nos complementan un poquito más las horas de la pasión que leemos normalmente. Se redondea, se complementa y nos ayudan a hacer unos mejores giros en la pasión de Jesús. Así es. Bueno, pues hasta luego.